A fondo, con Marta Reyes. Denostaciones, agresiones, desapariciones y hasta asesinatos. Esto forma parte de la violencia política que en nuestro país y que parece formar parte de una realidad cotidiana y de una normalidad. ¿Es normal? Yo le preguntaría. Y bueno, en datos oficiales, 117 personas relacionadas con la política han sido agredidas. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y consultoras en la materia hablan de 238, 75 candidatos asesinados de septiembre que inició el proceso electoral a la fecha. Este es un tema polémico y un tema preocupante, especialmente por el riesgo que tiene nuestra democracia. Ese es hoy el análisis a fondo en esta tarde. Y con todo el gusto de saludar a nuestros invitados el día de hoy, yo saludo a Dolia Vélez. Ella es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Dolia, gracias y bienvenida. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Doria. También al ingeniero Ignacio Manjarres, él es el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex. Ingeniero, gracias y bienvenido. Gracias a ustedes. Buenas tardes, Marta. Muchas gracias. Y bueno, nada más para comentar a nuestro auditorio, como siempre, dividimos nuestro programa en 4 grandes bloques para tratar de entender muy bien este fenómeno que está sucediendo en nuestro país. El bloque número 1, radiografía de la violencia política, los números. Decíamos, hay disparidad de cifras, lo cual también hace difícil que se atienda de forma importante este problema. El bloque número 2, las miles de caras o las 1000 caras de la violencia política, porque no solamente es el crimen organizado, no solamente son los asesinatos, hay muchas formas que se están agregando a este tema de violencia política y que, como decíamos, están poniendo en riesgo la democracia. Bloque número 3, de las propuestas al escándalo. Vamos a analizar en qué se han convertido esos spots de los diferentes partidos políticos en los que deberían de difundir sus propuestas y hoy son un sinnúmero de agresiones. Y cuarto y último bloque, legislar para mejorar la competencia. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendrían que hacer las diferentes instituciones y los diferentes poderes de nuestro país para garantizar el voto libre, tranquilo y confiado de los mexicanos? Esos son nuestros 4 bloques del día de hoy. Y si les parece a nuestros invitados, comenzamos entonces con radiografía de la violencia, los números. Hablaba yo de las cifras oficiales que reconoce el gobierno federal y hasta el último corte daba a conocer 117 agresiones contra personas relacionadas con la política. Aquí hay que decirlo, no solamente contra candidatos, no solamente contra aquellos que buscan un puesto de elección popular, sino contra todo el engranaje que forma parte del tema electoral y el tema que camina hacia justamente los cargos de elección popular. Sin embargo, consultoras como ETELEC, consultoras como Integralia, pues dan cifras de 238 agresiones contra candidatos o personas relacionadas con la política. Sí, en su mayoría son hombres, 71 hombres, 46 mujeres. Y a mí un dato que me preocupa muchísimo, 75 personas relacionadas con la política asesinadas. Estamos hablando de cifras del 7 de septiembre del 2020 que inició el proceso electoral a la fecha. Y pues hay que aceptarlo. Uno dice a la fecha, bueno, aquí tenemos a febrero del 2021. Sin embargo, pues en marzo hubo algunas otras agresiones. Hace unos días fuimos testigos a través de videos de cómo secuestraban a un candidato a una alcaldía allá en Veracruz. En fin, estas cifras que decía yo parece que están formando parte de una normalidad y no sé si estén de acuerdo con nosotros, nuestros invitados. Este no es un fenómeno nuevo. Lamentablemente la violencia política forma parte de México. Sin embargo, en el contexto de un México violento que tenemos ya desde hace varios sexenios, pero que a raíz de un México polarizado, como es a raíz de este sexenio, parece que las cosas se están exacerbando y están de alguna forma permeando en otros sectores. ¿Qué piensa Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano? ¿Qué datos tienen ustedes? Pues en el Observatorio Nacional Ciudadano ahorita estamos elaborando justamente un proyecto que gira en torno a delitos electorales, violencia política y violencia política contra la mujer en razón de género. Sobre todo estamos realizando unas etnografías, ¿no?, en la cual, más allá de poder saber cuántas agresiones, cuántos homicidios de políticos hay, conocer cómo se comienzan a dar estas agresiones. Y aquí es importante
pues comenzar a abrir un poco más el término de violencia política, porque justo lo que está sucediendo en nuestro país va más allá de los delitos, ¿no? De los ilícitos que se cometen per se. Pueden ser secuestros, homicidios, desapariciones, amenazas, pero en este contexto en particular también está comenzando a haber ejercicios de violencia política simbólica a través de las redes sociales, especialmente ahora que estamos cursando o atravesando por esta crisis sanitaria. El observatorio se está dando la tarea de analizar todo eso que está sucediendo también en el ámbito digital, y creo que me parece muy importante resaltar que si bien el pasado proceso electoral, en las elecciones de 2018, fueron catalogadas como la elección más violenta en su momento, tanto las cifras oficiales como las que están surgiendo por parte de consultoras o organizaciones de la sociedad civil dan a conocer que este va a ser un proceso mucho más complicado con un aumento de violencia considerable. Y aquí, como bien mencionas, ahí es la parte delicada, ¿no? ¿Qué tanto ese ejercicio de violencia está vinculado con las elecciones que van a ocurrir en junio de este año, o bien qué tanto es justo consecuencia de todo el proceso de violencia que se han vivido en algunas entidades federativas? Algo que hemos estado observando, y bueno, el observatorio lo ha estado documentando bastante bien, es cómo ha ido incrementando y cómo se han convertido algunas entidades en contextos violentos paulatinamente, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, de Jalisco, en el cual en los últimos meses pues hay un repunte importante de distintos delitos de alto impacto. Entonces, me parece que si bien es importante conocer las cifras de políticos que han sido asesinados, es muy difícil poder encontrar ese hilo fino de cuál se refiere al fenómeno cotidiano, por llamarlo de algún modo, ¿no? De delincuencia tradicional, delincuencia organizada, y cuál ya se trata de un ejercicio sistemático con una intención de poder dirigir a cierto sentido el voto de la población, o inclusive qué candidato es propuesto por algún partido político. Claro que aquí es muy importante lo que dices. Evidentemente, y lo mencionábamos en el bloque número 2, vamos a hablar de las 1000 caras de la violencia política, porque no podemos hablar solamente de violencia política, hablando de asesinatos, de desapariciones, de tema del crimen organizado, que está lastimosamente en nuestro país desde hace muchas elecciones, pues sí, principalmente en el ámbito municipal, pues muy metido en el tema de permear o de permanecer en el control político y económico de determinados municipios, pues decidiendo quién puede y quién no, y muchas veces a través de la fuerza, ¿no? Hay muchas formas de violencia política en nuestro país. Aquí entender un poco a través de las cifras, que también tú mencionas de forma muy interesante, qué es lo que está pasando en el país y por qué estas cifras crecen. Sí es cierto que estamos, como mencionamos, ambas estamos en medio de un México muy violento, y que a veces todo esto que sucede en materia de feminicidios, en materia de violencia política, lo normalizamos, lo metemos a lo mejor dentro de un mismo cajón, porque decimos, estamos en un México violento, y entonces todo se lo atribuimos al crimen organizado, y creo que ese pudiera ser un error justamente para atacar las causas y obviamente establecer una solución en nuestro país. Ingeniero Manjarres, ¿ustedes qué visión tienen en Coparmex de este tema de la violencia en México, y que fuera un factor preponderante para, o se pudiera considerar un reflejo de esta violencia que tiene México para el contexto electoral? ¿O lo separarían? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, Marta, yo consideramos aquí en Coparmex que el problema de la violencia es un problema grave. Sin duda también está pegándole a lo que tiene que ver con la parte política. Podemos revisar las cifras de los homicidios o de las víctimas que hemos tenido en este sexenio, lo que va del sexenio. Estamos hablando de arriba de 69,000, 63,000 víctimas de delitos de homicidio. Entonces, sin duda es un problema que de alguna manera está arrastrando a la parte política. Ahora bien, sabemos bien que los criminales, el crimen organizado sobre todo, pues le interesa tener controles sobre ciertos territorios, sobre todo sobre municipios pequeños, municipios con menor población de 100,000 habitantes. Entonces, es algo que tenemos que, sobre todo el gobierno debería de observar en el sentido de la preocupación de que no se sigan tomando estos territorios que son municipios que de alguna manera son parte de nuestra República Mexicana, que son parte del problema de la inseguridad
Y bueno, podemos ver que muchos de los homicidios tienen que ver directamente contra candidatos, candidatos que probablemente en su momento se negaron a estar coludidos o que tuvieron algún problema, inclusive con el crimen organizado. Entonces, sin duda es algo lamentable y es algo preocupante que la violencia esté invadiendo la parte de lo político. Lo político deberíamos de tenerlo de alguna manera fuera del contexto de violencia. Desgraciadamente estamos en este problema de la grave violencia que estamos viviendo en nuestro país. Y bueno, aquí no se queda exento la parte política, desgraciadamente. Consideramos que sí la autoridad debería de poner más atención, la autoridad tanto federales como estatales y en algunos casos hasta municipales, lo que tiene que ver con nuestros gente que está dentro de la política, pero desgraciadamente si no podemos atacar el problema mayúsculo que tiene que ver con la generalidad de lo que es la delincuencia, pues es difícil estar atendiendo la parte que tiene que ver con violencia política. Es lamentable, totalmente lamentable que esté sucediendo eso, puesto que en ese sentido pues estamos caminando hacia más malos números. Es increíble que lo que va de precisamente de septiembre a febrero, comentabas que los números no están parejos. Efectivamente, yo tengo aproximadamente 108 víctimas de violencia política en lo que va de septiembre a febrero. Entonces, si te fijas, eso está variando. Pero no nada más en la parte política, sino en lo general los números varían. Sí, sí, sí. Sí, lo que decíamos, hay una disparidad de cifras. Muchas veces se habla del tema de las cifras negras o de cómo se tipifican los delitos. Pero aquí, a conclusión de este bloque, pues el tema de que finalmente muchas veces está normalizando el tema de la violencia política en el contexto de la violencia que vive el país. Si les parece, vámonos al segundo bloque, que como les decíamos es las 1000 caras de la violencia política. Y justamente eso que creo que es importantísimo, abrir el abanico y ver que la violencia política no solamente son las desapariciones, los asesinatos, que sí son gravísimos en el país y que ahí en la mayoría de ellos pudiera vincularse efectivamente con crimen organizado y lamentablemente de acuerdo a algunos estudios, muchos de estos asesinatos o muchas de estas agresiones son producto o producto u origen dentro del mismo poder político. Cuando dos movimientos se contraponen, pues a veces es más fácil desaparecer al contendiente que competir con él en argumentos y en ideas. Y eso no lo estoy diciendo yo. Eso está reflejado en los estudios de los especialistas que trabajan el tema. Hay homicidios, hay amenazas, lesiones, extorsiones, secuestros y gran parte de ellos no solamente el crimen organizado. También hay que verlo, está en la violencia política, pues también violencia hacia los candidatos, entre los candidatos, de los candidatos a las instituciones, de los gobiernos a los candidatos. El acoso policial muchas veces está también inmiscuido en este tema del control en los diferentes territorios y no podemos soslayar tampoco el tema de la violencia política de género. En fin, muchas caras que me parece que deberíamos dividir. ¿Qué piensa Doria Vélez? Me parece que para poder englobar las múltiples caras que tiene la violencia política en nuestro país, primero es necesario partir de que no se trata de un fenómeno nuevo, ¿no? Tenemos evidencia de que a partir de la década de los 90 pues comienzan a haber esta serie de homicidios contra candidatos del PRD y pues lamentablemente este tipo de comportamiento se va alimentando de cómo es la respuesta institucional ante este tipo de casos. Cuando uno ve que no avanzan las investigaciones y que no se llegan a sentencias específicas, por ejemplo, de homicidios, de desapariciones, de secuestros, comienza a generarse un incentivo. Cuando los grupos políticos comienzan a ver que no sucede nada si se comete un delito en el país, entonces se comienza a considerar el ejercicio de violencia política como una especie de estrategia para justamente conseguir los fines políticos que se tratan de perseguir. Eso por un lado. Entonces, si consideramos ese factor, pues vemos que hay una evolución de los distintos actos de violencia política que se pueden estar cometiendo en nuestro país y bueno, eso lo vemos reflejado en las elecciones actuales, inclusive en las pasadas elecciones federales, y aunado a ello, pues hay una variedad de rostros, ¿no?, de quienes pueden ser víctimas de violencia política. Usualmente cuando hablamos de lo que sucede en las elecciones,
pues normalmente nos centramos en políticos, nos centramos en candidatos, pero la verdad, cuando uno engloba este tipo de fenómenos, puede haber periodistas que sean víctimas de esta violencia, puede haber defensores de derechos humanos, defensores ambientales, puede haber empresarios, puede haber líderes comunitarios, puede haber autoridades electorales. Y me parece que justo lo que ha sucedido en estos últimos días, en las cuales pues ha habido mucho encono y se ha hablado mucho sobre lo que ha sucedido en el caso Guerrero, es una muestra de quiénes pueden ser no solo los sujetos activos, sino también las posibles víctimas detrás de este ejercicio de violencia. Me parece que justo otro factor a considerar en torno a las múltiples caras que tiene la violencia política en nuestro país está relacionado con la evolución que han tenido los grupos delictivos en México, sobre todo porque cada uno de ellos comienza a tejer distintas configuraciones político-criminales en espacios muy específicos. Sobre todo esto comienza a ser muy evidente en demarcaciones muy pequeñas, ¿no? En el ámbito local puedes ver justo cómo se comienzan a dar esos vínculos, esos intercambios de intereses entre los grupos delictivos. Entonces, si bien podríamos decir, bueno, detrás de estos actos no está la delincuencia organizada, es cierto, pero puede ser un actor que esté vinculado con determinado candidato, ¿no? Que creo que justo eso es bastante crítico sobre lo que está atravesando México. Sí, que hay que decirlo, ¿no? Y lo hemos repetido en diferentes programas sobre diferentes fenómenos. El ámbito municipal es el más débil en cuanto digamos, a niveles de gobierno, ¿no? Es el más vulnerable a sufrir este tipo de filtraciones del crimen organizado, de corrupción de las policías, etcétera. No porque el resto esté exento, por supuesto que está demostrado en el país que no lo es, pero sí es un nivel de gobierno muy endeble el municipal y que finalmente también a veces es el que más difícil se torna de ver porque a veces nos llaman la atención más los temas nacionales y vamos olvidando los temas tan locales que finalmente ahora sí que vamos a poner la suma de cada uno de estos, va siendo un fenómeno tan grande en el país. Aquí hablando evidentemente del tema de la impunidad que priva en el país, no solamente en materia de violencia política, sino en gran cantidad, por no decir todos los delitos en el país. Creo que, como lo hemos dicho, la impunidad es un permiso para actuar, el tema de la violencia política no es la excepción. Aquí yo quiero, de verdad, tratar de que juntos ampliemos este tema de la violencia política, no solamente hablando de violencia política, crimen organizado, asesinatos, secuestros, etcétera. Creo que la violencia a veces parece que se torna en asuntos muy sutiles, pero que igual me parece que van erosionando lo que es la cultura democrática en nuestro país, que es bastante endeble, creería yo. Ingeniero Manjarres, ¿usted qué punto de vista tiene de este tema de la violencia política que a veces podríamos calificar como una especie de guerra fría en la que a veces se torna bastante caliente, como lo hemos visto en las últimas fechas en nuestro país? Mira, efectivamente ahorita que hablamos de las 1000 caras, otra que quisiera yo comentar es la que tiene que ver con la violencia política entre gobiernos y candidatos y candidatos y candidatos. Sin duda, este tipo de violencia yo creo que es la más dañina para la parte que tiene que ver con un proceso electoral. Mientras que los candidatos estén peleando, estén denostándose los unos a los otros, que esa es violencia entre candidatos, la gente se pierde el interés de ir a participar en una elección. Y eso sí es grave y nos preocupa y realmente debería preocupar a todos los ciudadanos el que la gente se desmotive. Yo creo que aquí lo más importante es motivar al electorado, el que conozcan las propuestas a profundidad de cada uno de los candidatos, el que puedan analizar sus proyectos, sus propuestas, el qué van a hacer si llegan a un puesto de elección popular, cómo van a hacer sus actuaciones y no el hecho de que se estén atacando el uno a otro. Entonces, en lugar de que es un debate de propuestas, se vuelve un debate de descalificaciones. Eso es grave, muy grave porque, insisto, desmotiva al electorado. Por otra parte, también tenemos el problema de la violencia de los que son ahorita gobierno contra algunos candidatos que obviamente tal vez no son o de su partido o de su, pues de alguna manera de los que quisieran ellos que llegaran. Y ahí es otro tipo de violencia que también desmotiva mucho lo que
que ver la participación ciudadana el día de las elecciones. Consideramos que esta violencia se ha incrementado en los últimos años, coincido con lo que dice por ahí Doria, de que los últimos años han sido, los últimos 10, 20 años han ido en incremento, y hoy por hoy estamos viviendo una descalificación entre candidatos que realmente es lastimosa, que no debería de ser lo que los candidatos deberían estarse haciendo los unos a los otros, sino generando las propuestas, y de los mismos gobiernos interfiriendo con el denostar a algunos de los candidatos que tal vez no son de su partido o bien de su gusto Sí. en continuar alguna de las acciones. Esto creo que es algo grave, este tipo de violencia. No deja de ser grave lo que tiene que ver con la parte de la violencia de alguna manera de grupos organizados, pero creo que esto pega mucho en la parte del electorado. De acuerdo. Vamos a hacer una pausita y después de la misma vamos a ahondar justamente en este tema, la descalificación de unos en contra de otros, las denostaciones, a veces incluso metiéndose en asuntos físicos y hasta personales. ¿Qué riesgo significa eso, no solamente para el ánimo electoral o del electorado, sino también para la democracia en sí misma? Regresamos después de esta pausa en A Fondo. No se vayan. Pero estamos de vuelta. Pocas propuestas, mucho escándalo. Ya adelantábamos antes de irnos a la pausa un poquito este tema en el que los electores estamos, pues de alguna forma, vulnerables ante lo que nos quieren poner en los spots los candidatos. Tenemos ya algunos días escuchando una serie de spots en los que uno no entiende cuál es la propuesta de cada uno, no ve propuestas, más bien uno lo que ve son denostaciones, acusaciones, ellos lo están haciendo mal, ellos nos robaron, ellos lo hicieron mal. Incluso hemos visto spots que pues a todas luces son violaciones a las reglas electorales. Hay incluso spots que se meten con los temas personales, físicos de algunos candidatos y que transgreden, me parece, las reglas de la civilidad que tendrían que ser pues las reglas de una vida democrática como la que estamos buscando a través del voto de los ciudadanos. Hablábamos de cómo en México tenemos una todavía endeble cultura democrática. Muchas veces vemos cómo el tema del abstencionismo en los procesos electorales pues crece en algunos momentos, baja en otros, pero que finalmente sí sabemos que hay un desencanto de la ciudadanía respecto a los partidos políticos y a la política en general. Que adelantaba el ingeniero Manjarres que, bueno, con este tipo de confrontaciones, el público, el electorado pierde interés. Yo te preguntaría, Doria Vélez, desde tu perspectiva, desde la perspectiva del Observatorio Nacional Ciudadano, estos spots merman el interés de la ciudadanía, realmente la ciudadanía está interesada en o cree que los partidos políticos, los diferentes candidatos tengan soluciones para los grandes problemas que nos aquejan. Pues creo que tocamos un tema muy interesante porque justamente detrás de todas esas conductas que están normalizadas en spots y en los discursos que se presentan en los actos de campaña son una evidencia de violencia política, ¿no? Justo hace rato tú planteabas, ¿no? Las miles caras que tiene la violencia política, justo son este tipo de expresiones verbales, expresiones simbólicas que ejercen los actores políticos. Y los spots son un ejemplo de ello. Me parece que lamentablemente lo que ha estado sucediendo en nuestro país es que la población se ha estado acostumbrando y creo que eso se da cuenta en cuanto a que el nivel que tienen la mayoría de los spots es ese, o bien en redes sociales lo que uno alcanza a ver es que salen los candidatos bailando. Entonces eso nos da cuenta de que hay un vaciamiento de la política pública, un vaciamiento de la política en la cual se está únicamente privilegiando la forma, y que eso es consecuencia también de lo que estuvo ocurriendo en las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas vimos que a los candidatos justamente les dio resultado estar denostando, ya sea algunos actores en específico, ya sea empresarios, algunos candidatos o ex autoridades, y pues se vio que ese es el camino para generar cierta empatía con algún grupo de la población. Justo debido a esto que hemos estado reconociendo en el Observatorio Nacional Ciudadano, estamos trabajando en un proyecto que se llama Por un México Seguro,
con la finalidad de darle a conocer al electorado, a la población votante, las propuestas que tienen los candidatos en materia de seguridad y justicia. Ahí es un ejercicio que comenzamos a hacer desde las elecciones pasadas, y lo preocupante es que la mayoría de los candidatos le da o privilegia más la forma que el contenido de su propuesta política. Ahí tuvimos algunos casos en los cuales, pues, justo nos encontramos agradables sorpresas, en las cuales sí tenían al menos un plan de acción definido, y en otras en las cuales no había absolutamente nada, simplemente había un mero discurso oficial. Este fue el caso, por ejemplo, del presidente López Obrador, en el cual lo que nos presentaron como parte de este ejercicio que realizamos, pues, fue un discurso que presentó inclusive en el marco de a una institución académica, y pues ves que realmente no hay ningún tipo de propuesta. Uno puede decir, bueno, de aquí no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada si simplemente, pues, para generar simpatía, pues ataca al candidato, o inclusive, como hemos visto en estos días, ataca a la autoridad electoral, ¿no? Porque ese es un ejemplo de violencia política a una mayor escala. O sea, simplemente es para generar empatía, pero no, sí pasa, y pasa justo con lo que estamos viendo actualmente, en la cual, pues, al menos en el ámbito federal, pues no hay una política pública en materia de seguridad. Entonces, si bien estamos aceptando que esto está sucediendo y uno podría creer que no tiene costos, sí tiene costos a corto plazo, porque eso implica que al candidato se le da una carta blanca, una hoja en blanco, para que al momento en que resulte electo pueda implementar lo que considere pertinente, si es que desea implementar algo. Y también le da una carta blanca para continuar generando ciertas escisiones entre los grupos sociales, y un hiato importante en el cual, pues, únicamente con el transcurso de los años, pues, va profundizando las diferencias entre los grupos sociales y también los ejercicios de violencia. Exacto, y en este México polarizado todavía más. Aquí hay algo que me parece importante. Hemos estudiado a nivel nacional y también se ha estudiado a nivel internacional el comportamiento del electorado. Se dice que más o menos hace unos, a lo mejor 2, 3 sexenios, el electorado ha cambiado su perspectiva de qué busca en un candidato o por qué vota una persona por determinado u otro partido. Y se dice que ya no se está buscando ni partidos políticos ni exactamente propuestas, que de eso la gente realmente ya no tiene interés, porque ya no cree en estos dos temas, que son las propuestas y los partidos en sí, sino que se vota por personajes. Y parece que eso lo está aprovechando la política mexicana, especialmente, bueno, también en otras partes del mundo, con el registro o la postulación de determinados candidatos que, pues, en el estricto sentido de la política, pues tendrían que pues estar en otras cosas, hablando de artistas, de deportistas, etcétera, ¿no? Pero más allá de entrar en la polémica de estos candidatos, yo quiero entender un poco qué es lo que está buscando la gente y si todo esto justamente forma parte de estos riesgos que nosotros en esta mesa estamos queriendo poner en el ojo de nuestro auditorio. Si estos comportamientos son consecuencia justamente de esta falta de propuestas, de esta falta de respeto a las propias formas de la política en nuestro país. Ingeniero Manjarre. Yo creo que parte, en primer lugar, de que cuando llegan a ser autoridades, no cumplen con aquellas propuestas que se llevaron en campaña. Entonces son campañas huecas que no se llevan a un cumplimiento ya en la función pública. ¿Qué pasa con el electorado? Pues se desanima, dice, ¿para qué los escucho si lo que dicen son puras promesas y no son cuestiones que lleven a la práctica muchos de ellos? Pero realmente la política en México se ha bajado su nivel de categoría. Como tú bien dices, se están buscando actores, se están buscando deportistas, se está buscando gente que inclusive no tiene la preparación académica para poder desempeñar un puesto público. Entonces, realmente, si va a seguir sucediendo esto, pues realmente vamos a tener como funcionarios públicos gente que no tiene la capacidad suficiente de tomar decisiones, de llevar un gobierno municipal, de llevar un gobierno estatal o llevar un gobierno federal en cualquiera de las expresiones. Eso no quiere decir que no tengan el derecho muchas de estas instancias a estar representadas dentro de los congresos,
pero realmente dice uno, caramba, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué teniendo tanta capacidad en los mexicanos, gente dentro de todas las áreas políticas, las áreas artísticas, las áreas deportivas, gente muy preparada, que inclusive está dentro de estas áreas, no escogen a este, escogen al más popular y tal vez el más popular no tiene la capacidad? Creo yo que si vemos el Congreso de la Unión, ¿qué pasa? Parece un circo, desgraciadamente. Ya no es donde se debaten las ideas, donde se debate el pensamiento y se llega a las mejores decisiones que sean en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Es un circo. En lugar de ir caminando hacia una democracia con más capacidad de interactuación, pues estamos caminando a un detalle que estamos viendo en un Congreso que no nos está representando a nadie y desgraciadamente en un Congreso que hace caso a la parte del Ejecutivo en lugar de estar buscando lo que tiene que ver con los ciudadanos, los intereses que estos tienen. Esa también es violencia, es una violencia hacia el ciudadano de que no se está respetando realmente lo que se está proponiendo. Por otro lado, muy rápido comentar que desgraciadamente los candidatos que más atacan son con los que menos propuesta tienen. Entonces, a la debilidad de tener una propuesta clara de conocimientos, etcétera, pues se van por la parte de la denostación. Y en ese caso, pues en México somos muy buenos para estar oyendo los chistes y estar viendo muchos de esos violencia que se está dando ahorita, como bien decía Doria, la parte que tiene que ver con el Internet. Hoy en día podemos ver las páginas y vemos denostado mucho de lo que tiene que ver inclusive con la parte familiar. En ese sentido, creo que el Instituto Nacional Electoral y lo que tiene que ver los institutos estatales electorales deberían de estar muy pendientes de aplicar la ley dentro de lo que se puede, pues para minimizar todo este tipo de violencia. Justamente ese será el tema de nuestro cuarto bloque. Hacemos una pausa y entramos de lleno a esto. ¿Qué hacer justamente para que no sea normalizado y se pueda frenar y recuperar la credibilidad en la política en nuestro país? Esto después de este corte aquí en Afón. De regreso en A Fondo, hablando de política, de violencia política. Y queremos plantear esto, debe legislarse para mejorar el nivel de competencia. Y aquí, extendiendo este tema y este planteamiento, yo le preguntaría a Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, si solamente tendríamos que legislar, ¿a qué instancias de nuestro país le tendría que tocar trabajar en este tema para frenar la violencia política con todas estas caras que hablábamos? Yo he visto muy activo al Instituto Nacional Electoral en materia de violencia política de género. Incluso se establecieron protocolos muy importantes en la materia que se están echando a andar. Ya ha habido algunas sanciones para candidatos que han cometido violencia política de género en diferentes estados de nuestro país. Pero es al INE, es al Poder Legislativo, tendremos que presionar en materia del sistema o del Poder Judicial. ¿Hacia quién le tocaría o todos juntos, Doria? Pues de entrada creo que es importante observar lo que va a suceder durante estas elecciones, porque justo vamos a ver en práctica distintas reformas legales que hubo en esta materia. Por un lado, ya la tipificación de violencia política contra la mujer en razón de género, qué tal funciona la artificiosa, y me parece que justo hacia donde tendríamos que ir es, por un lado, comenzar a legislar sobre lo que hay en torno a violencia política, porque eso no se encuentra tipificado, eso se encuentra en un limbo normativo en el cual pues realmente no está identificado ni a qué autoridad le correspondería actuar y si efectivamente entra dentro de este tipo de categoría, porque como tal no hay un tipo penal. Entonces, si llega a haber, por ejemplo, un homicidio de un político, pues se investiga como un delito del fuero común que le cae a la Fiscalía Estatal de Justicia, ¿no? O en dado caso, dependiendo si lo atrae o no, la Fiscalía General de la República. Entonces, ahí hay un limbo importante, hay un vacío importante. Adicionalmente, algo que comenzamos a documentar en el observatorio desde las pasadas elecciones es la necesidad de fortalecer a las fiscalías especializadas en delitos electorales,
porque si la conducta de violencia política contra la mujer en razón de género se va a comenzar a perseguir, hay algunas ocasiones en las cuales las fiscalías estatales no tienen los recursos necesarios para comenzar a atender y a perseguir este tipo de conductas. Ahí, de cara en esta elección, pues obviamente tendrán un apoyo importante por parte de la FEDE, de la FEDE, y creo que también de parte de nosotros como sociedad y como votantes tenemos que comenzar a identificar realmente cuál es el significado y el peso de nuestro voto. Y en ese sentido, pues no se trata de hacer una carta en blanco justo por algún candidato, sino que también comenzar a identificar que si nosotros apoyamos este tipo de candidatos que ejercen violencia política, pues nosotros también estamos siendo parte del problema, ¿no? Porque estamos privilegiando esa forma de hacer política, esa forma de generar expresiones físicas, verbales o simbólicas contra algún grupo específico. Y creo que si no comenzamos a hacernos corresponsables en este sentido, por más reformas que hagamos, por más que agravemos las penas que se cometen en esta materia, pues no vamos a salir adelante de esta problemática. Claro, en este sentido, Coparmex lanzaba hace unos días, ingeniero Manjarres, un llamado a que no minimicemos este tema de la violencia política en el país. Hablaba de la impunidad, hablaba de justamente esta corresponsabilidad, pero también ese gran eje que tendría que ser nuestras instituciones todas. ¿Nos pudiera platicar sobre este punto de vista? Sí, mira, de hecho sacamos una campaña hace unos días que tiene que ver con participo, voto y exijo. Participar dentro del proceso electoral, conociendo las propuestas de los candidatos, ir a votar sin duda es algo importantísimo. Ahí es donde realmente expresamos nuestro sufragio y exigir aquellas propuestas que dieron los candidatos en su momento, cuando ya llegan a ser autoridad, darle seguimiento. Ahorita de lo que comentabas anteriormente, yo quisiera dividir dos temas. Uno que tiene que ver con la agresión física. La agresión física de un candidato, obviamente le corresponde a la fiscalía, como decía la compañera del observatorio. Pero lo que tiene que ver con las agresiones verbales, yo creo que en el plan que tiene que ver con lo político, creo que se debería de legislar. Sin duda se tiene que legislar y sobre todo con las experiencias que hemos estado viviendo en los últimos años, de los ataques, de lo que tiene que ver a través de las redes sociales, lo que tiene que ver con los comerciales inclusive que se tienen de los candidatos, que en lugar de generar propuestas están denostando, inclusive hasta el ciudadano lo están denostando en algunos de los comerciales que recuerdo. Entonces yo creo que no se vale. Creo que aquí los legisladores, que esa es su función, deben de legislar en esta materia con mucha responsabilidad, con mucha apertura y sin duda será tal vez el Instituto Nacional Electoral o los institutos estatales electorales de aplicar muchas de estas cuestiones legislativas cuando compete a la parte electoral, cuando competiera a la parte de la fiscalía por algún otro tipo de motivo, bueno, pues ahí estarían estas dos instancias. Y sin duda, bueno, pues necesitamos actualizarnos, evolucionar en este sentido de las leyes conforme a las campañas, porque realmente, si hablamos de violencia, yo creo que la mayor violencia la recibimos los ciudadanos cuando no tenemos propuestas de los candidatos, cuando no vemos el cumplimiento de ellos a la hora que llegan a un puesto de elección popular. Ahí hay violencia a los ciudadanos y realmente es una violencia a México que no nos permite crecer como país, no permite generar el número necesario de empleos que tanto son necesarios. Entonces, los partidos políticos ven su lado, los candidatos ven su lado, pero realmente mi pregunta, ¿realmente estarán viendo a México? ¿Cómo queremos a México? ¿Qué queremos ver de México? ¿Y cómo lo queremos ver progresar? Sí, que decimos que se normaliza la violencia y se mete en el mismo cajón porque forma parte de la violencia en la que estamos inmersos, pero justamente este tema que parece que es una especie de guerra fría en la que muchas veces no nos damos cuenta de cómo se está diluyendo el poder democrático de los ciudadanos justamente con estas transgresiones que es, pues, ignorar las necesidades y privilegiar los encontronazos y las de ganar el poder
por ganar el poder simplemente en este país. Yo les quiero agradecer a ambos su participación en este programa, su tiempo para nuestro auditorio y sobre todo por el trabajo que hacen en torno a este tema de violencia política y la democracia mexicana. Gracias a usted, Marta. Muchas gracias. Gracias, Doria Vélez. Gracias al ingeniero Manjarres, Coparmex y, por supuesto, Observatorio Nacional Ciudadano. Y gracias también especialmente a usted por haber estado con nosotros en este tema. Como siempre, es importante que usted también participe, qué piensa, y para ello yo le ofrezco mis redes sociales, en donde también ya le he compartido estas participaciones en A Fondo.